Queridos hermanos, la gracia del Señor sea con todos ustedes. Les doy la bienvenida a nuestro encuentro con la palabra de Dios. Que sea Él hoy guiando nuestro caminar, que esta palabra se convierta en vida en cada uno de nosotros y que el Espíritu Santo llene ahora nuestra mente y nuestro corazón. Espíritu Santo de Dios, ven en el nombre de Jesús. Ven por la intercesión maternal de la Santísima Virgen, nuestra Madre. Ven y abre nuestro entendimiento, Señor. Danos la claridad, danos la gracia, hoy poder adentrarnos en esta palabra, alimentarnos de ella, encontrar en ella, Señor, la respuesta que traes a nuestro corazón, a nuestra vida. Concédenos, Señor, amarte cada día más. Espíritu Santo de Dios, ven, ilumínanos, santifícanos. Espíritu Santo de Dios, ven, llévate, Señor, de nuestro corazón la zozobra, todo lo que sea oscuridad, Señor. Hoy con tu gracia y con tu claridad, ven, ilumínanos, Señor, te necesitamos. Queremos recibirte a ti, Señor, queremos ser guiados, nada más que por tu palabra, por tu amor, para tener la vida eterna que tú prometes a todos aquellos que nos dejamos guiar por ti. Id a todo el mundo y proclamad el Evangelio. Alabad al Señor todas las naciones, aclamadlo todos los pueblos. Id a todo el mundo y proclamad el Evangelio. Firme es su misericordia con nosotros, su fidelidad permanece por siempre. Id a todo el mundo y proclamad el Evangelio. Tomemos ahora el Santo Evangelio, según San Juan, tomado del capítulo 6, de los versos 52 al 59. En aquel tiempo disputaban los judíos entre sí: ¿cómo puede éste darnos a comer su carne? Entonces Jesús les dijo: os aseguro que si no coméis la carne del Hijo del Hombre y no bebéis su sangre, no tenéis vida en vosotros. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo lo resucitaré en el último día. Mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre habita en mí y yo en él. El Padre que vive me ha enviado y yo vivo por el Padre. Del mismo modo, el que me come vivirá por mí. Este es el pan que ha bajado del cielo, no como el de vuestros padres, que lo comieron y murieron. El que come este pan vivirá para siempre. Esto lo dijo Jesús en la sinagoga cuando enseñaba en Cafarnaún. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. A través de esta palabra que hemos escuchado, hoy llegamos al corazón de nuestra fe también, hermanos, a ese misterio admirable de la Santa Eucaristía, el sacramento de la Eucaristía. La doctrina de la Iglesia Católica nos enseña que la Iglesia vive de la Eucaristía. Así es, vivimos de la Eucaristía y de la Eucaristía, es decir, del pan consagrado. Hoy nosotros confesamos que allí está Cristo presente en su cuerpo, su sangre, su alma, su divinidad, que Él está allí, oculto bajo la apariencia de pan, pero allí está escondido, oculto bajo la apariencia de vino, pero allí está su sangre preciosa, su cuerpo y su sangre, su presencia real. Jesús nos prometió: yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin de los tiempos. Y está allí presente sacramentalmente. Es presencia real en medio de su pueblo. Había una discusión entre los judíos cuando Jesús empezaba a hablar de ello. Decían: ¿cómo puede éste darnos a comer su carne o a beber su sangre? Este hombre está loco. Y muchos desde ese momento se alejaron, ya no lo siguieron, se apartaron de Jesús, porque esas palabras les resultaban muy difíciles de entender y más de creer. Solo a través de la fe hoy podremos adentrarnos en este misterio y recibir toda la gracia. Pues Jesús dice: yo les aseguro, en verdad les digo, en verdad se los digo, es decir, una certeza: si no comen el cuerpo del Hijo del Hombre y no beben su sangre, no tienen vida en ustedes. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo lo resucitaré en el último día. Por eso, cuando profesamos la fe en la Eucaristía, en que Él está en ese santo sacramento, estamos reconociendo nuestra vida. Es el alimento para poder caminar, el alimento que nos llevará a la vida eterna. Hay una garantía.
El que comulga, el que recibe el cuerpo de Cristo, se alimenta de Cristo, resucitará el último día. Y aquí la pregunta es, ¿y si yo no me alimento del cuerpo de Cristo, de su sangre? Es decir, si no voy a la misa y si no recibo el cuerpo de Cristo, entonces Él dice, si no comen la carne del Hijo del Hombre, no tienen vida en ustedes. Es decir, estamos muertos, aun cuando hagamos muchas cosas, porque la vida es Cristo, Él es la vida. El que come de este pan vivirá para siempre. Qué enseñanza tan hermosa la que nos deja Jesús a través de este evangelio. Miren lo que dice el Señor: mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. El que coma mi carne y bebe mi sangre habita en mí y yo en él. Por eso hablamos de la comunión. Comunión, hermanos amados. El Padre que vive me ha enviado y yo vivo por el Padre. Del mismo modo, el que me come vivirá por mí. ¿Qué quiere decir Jesús? Si Él es la vida, el que me come vivirá por mí. Es decir, Jesús nos da la vida. El que se está alimentando de Cristo tiene la vida. Pero también el que se alimenta de Cristo vive para el Señor. Como dice el apóstol Pablo, ya no soy yo quien vive, es Cristo quien vive en mí. El cristiano que se alimenta de la Eucaristía, en él habita Dios. Y entonces dice San Juan de la Cruz, el alma que está unida a Dios, el demonio le teme como al mismo Dios. Si nosotros vivimos los sacramentos, si el Señor habita en nosotros por esa presencia real, pues entonces el demonio es el que ha de tenernos miedo a nosotros los cristianos, porque es Dios quien está en nuestro corazón. Y cada vez que comulgamos, que recibimos a Jesús, Él nos asume totalmente. Él toma y llena todo nuestro ser. Y por eso nos vamos cristificando, por decirlo así, es decir, nos vamos llenando de la gracia de Dios. Es Cristo mismo quien habita en nuestro corazón. Somos esos ungidos de Dios con la gracia, con la vida en abundancia que el Señor nos regala. Aquí está esa distinción del católico con el hermano separado. Los hermanos separados, ellos dicen que el pan, el comer el cuerpo de Cristo, el beber su sangre, es poder leer la palabra, alimentarnos de ella. Pero cuando hablan de la Eucaristía, ellos dicen que nosotros somos idólatras porque adoramos un pedazo de pan, pero ellos no creen en que allí está la presencia real de Cristo, como así lo es. Y yo les invito a que profundicemos en ese misterio del amor de Dios, en que creamos, porque hay muchos milagros eucarísticos donde el Señor ha manifestado su presencia, donde hay hostias que han sangrado, que se han transformado en tejido humano, es decir, Cristo mismo está allí, presente en el sacramento, que si nos alimentamos de Él vamos a tener esa vida y esa vida en abundancia. Este es el pan que ha bajado del cielo, dice Jesús, no como el que comieron sus padres y murieron, no, el que come este pan vivirá para siempre, nos habla de vida eterna. Hermano, yo quiero hoy motivarte. Si eres esa persona que por estar viviendo en un pecado o no te has querido confesar, entonces no puedes comulgar porque tu corazón no está preparado, porque no puedes recibir dignamente al Señor si estás en un pecado mortal, si no te has reconciliado con el Señor. Pues yo le recuerdo que la Eucaristía, el sacramento de la Eucaristía, va tan íntimamente unido al sacramento de la confesión, porque para recibir el cuerpo de Cristo, nuestro corazón debe estar limpio, y es que vamos a recibir el tesoro más grande, más hermoso, y este cuerpo, que es el templo de Dios, debe estar puro. En un corazón impuro, sucio, por el pecado, allí no puede estar el Señor, y recibirlo indignamente sería hacerle agravio. Por eso dice el apóstol, el que come indignamente el cuerpo de Cristo, se está comiendo su propia condenación. Y quiero hacer un llamado de atención, porque hay muchas personas católicos que van a la misa teniendo pecados mortales. Ustedes saben, un pecado mortal es un pecado grave que ya nos priva de la gracia de Dios porque fue grave. Y hay personas que van a la misa y dicen, no, pero yo mejor comulgo porque es que, ¿qué tal yo no comulgar? Pero es más grave, y óigalo bien, es más grave recibir el cuerpo de Cristo indignamente que mejor no recibirlo. Si te das cuenta que hay un pecado grave en ti, que no te has confesado, que necesitas primero de ese perdón, no te acerques indignamente a recibir el cuerpo de Cristo, porque eso se llama un sacrilegio, recibirlo indignamente.
Por eso el orden es, primero la confesión, que perdona el pecado. Si es pecado mortal, debemos confesarnos y después sí me podré acercar para recibir dignamente el cuerpo de Cristo y recibir realmente el provecho que me trae consigo y tener esa vida en abundancia. Si eres aquel que dices, no, es que yo no me confieso, no es necesario, o ese católico que va a misa pero no comulga, es como el que va a la fiesta, a una fiesta que le invitan, pero no recibe ninguno de los alimentos, no recibe el regalo más grande, hace algo bueno, va a la fiesta, pero se está privando de lo más importante. Y recuerda que Jesús hoy nos deja claro que solo el que come su carne, el que bebe su sangre, tiene vida eterna. Y esto nos habla del amor a Dios. Si yo amo a Dios sobre todas las cosas y sé que hay un pecado que me está privando del Señor, entonces yo digo, o amo a Dios sobre todas las cosas o no lo amo. O prefiero el pecado y rechazo a Dios y allí estaría prefiriendo la perdición eterna, estaría prefiriendo tal vez una criatura, una relación ilícita, algo que va desde el egoísmo de mi corazón, pero eso hace daño. En cambio, morir a sí mismo, renunciar a todo ello por amar a Dios, por el amor que le tenemos a Dios y poder alimentarnos de su cuerpo, beber de su sangre, ir dignamente a este santo sacramento y allí tenemos esa vida en abundancia. Y finalmente les hago pues una invitación a todos. En este salmo decíamos, id a todo el mundo y proclamad el Evangelio. Es urgente anunciar la palabra de Dios, anunciar la verdad. Vamos a pedirle al Señor siga regalándonos vocaciones sacerdotales, religiosas, familias donde surjan estas vocaciones porque hay oración, porque hay vida sacramental. Y les motivo para que si conocen a algún joven que tenga inquietud vocacional, lo pueden remitir a mí. Soy el Padre Gerardo Andrés, estoy aquí en los Siervos del Espíritu Santo en La Ceja, aquí en Antioquia, Colombia. Y desde aquí le podemos hacer un proceso de discernimiento vocacional también para apoyar. Necesitamos de nuestros sacerdotes, necesitamos más vocaciones. Oremos primero por las vocaciones y si se dan cuenta de alguien, pues los pueden remitir a nosotros, al Padre Ronald, quienes están unidos al canal de la Red de Intercesión Católica, pues también con mi hermana Paola, el contacto, o nos buscan allí por el Facebook o la página de aquí de los Siervos del Espíritu Santo, allí están los números de teléfono y con mucho gusto. El Señor esté con todos ustedes y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. La alegría del Señor sea nuestra fuerza, pueden permanecer en la paz de Dios.